Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nadia y el día de hoy vamos a estudiar la lección 167 de un curso de milagros que nos dice: solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. No existen diferentes clases de vida, pues la vida es como la verdad, no admite grados. Es la única condición que todo lo que Dios creó comparte. Y al igual que todos sus pensamientos, no tiene opuesto. La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte su vida. La muerte no existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo son uno. En este mundo parece haber un estado que es lo opuesto a la vida. Tú lo llamas muerte. Sin embargo, hemos aprendido que la idea de la muerte adopta muchas formas. Es la idea subyacente a todos los sentimientos que son de suprema felicidad. Es la alarma a la que respondes cuando reaccionas de cualquier forma que no sea con perfecta alegría. Todo pesar, sensación de pérdida, ansiedad, sufrimiento y dolor, e incluso el más leve suspiro de cansancio, cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño, dan testimonio de la muerte. Por lo tanto, niegan que vives. Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos se encuentran en la mente. Estos pueden entonces aplicarse según lo dicte la mente, y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio, si es que éste ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer respecto a ti mismo. Es la razón de que puedes curar, es la causa de la curación, es la razón de que no puedas morir. Su veracidad te estableció como uno con Dios. Bueno, pues fíjate que muchas veces pensamos inmediatamente en la muerte como una muerte física. Pensamos que cuando ha llegado el fin del proceso de nuestro cuerpo, de ese vehículo que se nos dio para trabajar aquí el amor, el perdón y la sanación, entonces pensamos que eso es la muerte. Siempre nos manejamos respecto a la muerte en esos términos. Pero qué padre esta parte del curso en la que nos está diciendo pues que en realidad la muerte no existe, ¿no? Porque para empezar, tú no eres un cuerpo, tú eres tal como Dios te creó. Imagínate que tú llegas a algún lugar, te subes a tu carro, te transportas a algún lugar y al llegar a ese lugar, al cumplir tu travesía, pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a bajar de tu carro, ¿verdad? Te vas a bajar de tu carro porque no te puedes aferrar a que tú eres un carro, tú no eres un carro. Tu carro no es más que ese vehículo que te llevó de un lugar a otro, que te ayuda en cierto modo a desplazarte de un lugar a otro. Pero imagínate que tú permanecieras aferrado a ese carro porque piensas que eres un carro. La verdad es que de igual manera con tu cuerpo, pues tu cuerpo es un vehículo que bien utilizado para el trabajo de Dios, pues es un instrumento de perdón, es un instrumento de paz, es un instrumento de aprendizaje, ¿verdad? La mejor manera en la que podemos utilizar nuestro cuerpo es en este sueño para ese objetivo, ¿verdad? Para que se convierta pues en un conducto del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que en el momento en el que se le acabe su ciclo a ese envase, a esa botarga, a ese vehículo, como tú le quieras llamar, no quiere decir que mueras, porque en realidad tú eres eterno junto con Dios. Tu espíritu es eterno. Es imposible que tu espíritu pueda morir. Fíjate de lo que nos habla también de que en realidad la muerte es esa sensación de pesar, esa sensación de pérdida, de ansiedad, de sufrimiento, de dolor,
e incluso el más leve suspiro de cansancio, pero no de cansancio físico, sino ese suspiro como de cansancio de la vida, ¿sí? Cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño son señales de muerte. Eso es lo que te hace que se te olvide que tú eres eterno y que se te olvide que la luz, la dicha y la paz moran en ti. En realidad esos son los verdaderos estados de muerte. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la muerte y yo en lo personal he llegado a la conclusión porque yo estuve en una situación de muerte física, en una situación en la que me quedé en el límite en la cuestión física y me di cuenta en ese momento que tenía mucho miedo de morirme simple y sencillamente porque nunca había vivido de la manera en la que necesitaba vivir, ¿no? Y sentía que se me estaba agotando el tiempo porque me daba cuenta de que a lo mejor muchos años de mi vida había vivido muerta, ¿no? Y que incluso hasta mis emociones que yo estaba sintiendo en ese momento me estaban llevando a de alguna manera manifestar en mi cuerpo algún tipo de enfermedad que me llevara a alguna muerte física, ¿no? La verdad es que ahora con el paso del tiempo me doy cuenta de que si la vida se vive en el aquí y el ahora con profunda alegría, con profundo amor, con profunda felicidad, pues no hay tanto miedo de ese dejar el envase, ¿no? De ese dejar la botarga y realmente procuro vigilar ahora más mis estados de muerte, ¿no? Mis estados de ira, mis estados de ansiedad, mis estados de preocupación, etcétera. Bueno, vamos a ver qué más nos dice esta lección. Dice, la muerte es el pensamiento de que estás separado de tu creador. Es la creencia de que las condiciones cambian y de que las emociones varían debido a causas que no están bajo tu control, que no son obra tuya y que tú jamás puedes cambiar. Es la creencia fija de que las ideas pueden abandonar su fuente y adquirir cualidades que ésta no posee, convirtiéndote así en algo diferente de su origen, aparte de en lo relativo a su naturaleza, así como en lo relativo al tiempo, a la distancia y a la forma. Fíjate, y nos dice también, la muerte no puede proceder de la vida, las ideas permanecen unidas a su fuente. Es decir, Dios no te manda muerte, porque Dios es vida, ¿sí? Dios es vida. Dios jamás te puede mandar la muerte. Tú sigues conectado a tu fuente, que a lo mejor dentro de tu percepción cambies de forma respecto a la conexión en esa fuente, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero así como Dios no envía muerte, Dios tampoco envía esos sentimientos de los que te estaba hablando hace un momento, de ira, de dolor, de ansiedad, etcétera. Esos pensamientos están también obviamente en tu mente, pero en realidad son ilusiones que tú mismo te has fabricado. Solamente bastaría con que tú recordaras y sobre todo, más que recordaras, que decidieras el hecho de darte cuenta de que no puedes negar el pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios es vida, es amor. ¿Qué más? ¿Qué otra idea importante hay aquí? Nos dice, lo opuesto a la vida tan solo puede ser otra forma de vida. Como tal, se puede reconciliar con lo que la creó porque no es realmente un opuesto. Su forma puede cambiar, así como aparentar ser lo que no es. Dios solo crea mentes despiertas. Él no duerme y sus creaciones no pueden poseer algo que Él no les confiera, ni dar lugar a condiciones que Él no comparta con ellas. Fíjate qué padre, qué interesante, ¿no? Esta parte de que tu mente es una mente despierta. Es imposible que tú mueras. Puedes creer que mueres, pero en realidad la mente que Dios creó en ti es una mente completamente despierta. Nos dice también que cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee,
Un estado foráneo al que no puede adaptarse o una condición falsa que no forma parte de su fuente, simplemente parece que se va a dormir un rato y sueña al tiempo, un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad nunca ha sucedido, los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Tú puedes caer en un estado de sueño profundo, dentro de tus ilusiones de miedo, de dolor, etcétera, pero no es más que un sueño. En el momento en el que tú decides despertar, en el momento en el que tu mente decide despertar, ¿qué haces? Pues continúa siendo como siempre lo fuiste. Es como cuando tienes una pesadilla y te despiertas totalmente convencido de que lo que viviste así fue, con el corazón acelerado, con la respiración acelerada, asustado o asustada y sintiendo cuando te despiertas consciente de que estabas viviendo una pesadilla, pero que mientras estabas dormido o dormida estabas seguro de que lo estabas viviendo, ¿no? Puede ser que a lo mejor te puedas despertar hasta llorando y demás. Pero ¿qué pasa en el momento en el que tú te despiertas de esa horrible pesadilla? Pues nada, lo único que pasa es que te das cuenta de que te habías despertado. Ahora imagínate cuando en realidad te despiertes verdaderamente de este sueño en el que estás viviendo y te des cuenta de que nunca estuviste en otro lugar más que en el cielo, más que en las manos amorosas de Dios. Pues no te quedará otra más que definitivamente aceptar que la muerte no existe y que tú sigues siendo exactamente como has sido siempre. ¿Qué otro punto importante nos dice esta lección? Compartimos una sola vida porque tenemos una sola fuente desde la que nos llega la perfección, la cual permanece por siempre en las santas mentes que Él creó perfectas. Somos ahora tal como siempre hemos sido y como seremos siempre. La mente que duerme no puede sino despertar según ve su propia perfección, reflejando al Señor de la vida tan perfectamente que se funde con lo que allí se ve reflejado. Y ahora ya no es un simple reflejo, sino que se convierte en aquello que refleja y en la luz que hace que el reflejo sea posible. La visión deja ahora de ser necesaria, pues una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. Esta parte es muy interesante, esta parte de esta lección en la que se nos está diciendo que una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. Si tú estás completamente convencido y sabes de dónde vienes, hay un total convencimiento. Se va el miedo, se va el dolor y se va toda sensación que te puede ocasionar algún malestar. Si conoces tu ser, que es imagen y semejanza de Dios, y sobre todo si conoces tu santidad, porque quiero recordarte que tú eres santo, que no hay nada más un grupo de élite de santos. Tú eres santo, tú eres santo, al igual que todas las personas que están a tu alrededor. Todos son santos, todos somos santos. Por eso hay una lección hermosa del curso que dice: mi santidad te bendice. Porque en el momento en el que yo me doy cuenta de esa situación y de verdad empiezo desde mi santidad, desde mi ser, a bendecir a la gente que está a mi alrededor, entonces empiezo a despertar realmente, porque estoy consciente de la fuente a la que estoy conectada y sé que nada me puede espantar. Es como la oración esta hermosa de: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Y así es. Si tú estás conectado a la fuente de toda vida, absolutamente nada, nada, nada te puede faltar. Y sobre todo no puedes morir. Bueno, pues yo les mando un abrazo de luz con mucho cariño, agradeciéndoles que me hayan permitido estar con ustedes y deseando que descansen en Dios. Hasta luego.